Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. Antes de comenzar con la clase, los invito a hacer una pequeña actividad de activación. ¿Están listos? Quisiera saber en la escala del perro, ¿cómo se sienten hoy? ¿Se sentirán un 1, un 2, un 3, tal vez un 7 o un 9? Bueno, espero que para la clase de hoy estemos con un muy buen ánimo, tal como el 1, el 4 o el 9. Hoy daremos inicio a la unidad 2 de nuestro programa de estudio titulada El mundo bipolar, proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en nuestro país. En esta nueva clase estudiaremos Chile a mediados del siglo XX, el proceso de democratización, siendo la clase número 1 del segundo trimestre. Los invito a comenzar a tomar nota. Este contenido pertenece al tema 1 de la lección 8 de tu texto de estudio, correspondiente a Chile a mediados del siglo XX, el cual puedes encontrar entre la página 142 y 145. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Y por supuesto recordarles que debemos seguir cuidándonos tal como lo hace el gatito que nos acompañará en esta unidad. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Comencemos señalando qué queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo analizar cómo la participación de nuevos actores sociales y la expansión de la cultura de masas a mediados del siglo XX contribuyeron a la democratización de la sociedad chilena. ¿Estamos listos? Comencemos. Chile a mediados del siglo XX, el proceso de democratización. A mediados del siglo XX, el fortalecimiento político de diversos sectores sociales y la expansión de la cultura de masas contribuyeron a la democratización de la sociedad chilena. El proceso de democratización. Durante el siglo XX, el interés de los chilenos por tomar parte en las decisiones que afectarían a sus condiciones de vida y al futuro del país fue en considerable aumento. Esta participación se hacía efectiva a través de diversos mecanismos, ya que además de las elecciones populares en las que ésta se hizo masiva, aumentó la sindicalización y la participación en partidos políticos y en asociaciones estudiantiles, juntas de vecinos, centros de madres y una amplia gama de organizaciones sociales. La ampliación del sufragio. En 1925, la Constitución de 1925 ya había consagrado la participación política a todos los hombres mayores de 21 años que supiesen leer y escribir. Sin embargo, la amplia mayoría de la población aún seguía excluida, es decir, las mujeres y los analfabetos. Hacia 1935, las mujeres lograron votar en las elecciones municipales de ese año, pero fue recién en 1949 cuando se las habilitó para poder participar en parlamentarias y presidenciales. En la imagen vemos a la señora Elena Caffarena, una de las mujeres más importantes en la lucha por los derechos sufragistas. En 1958, la reforma de 1958 se centró en 2 puntos: terminar con el cohecho, es decir, la venta de los votos, mediante su penalización y la creación de una cédula de votación única y numerada entregada por el Estado, y también derogar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como Ley Maldita, que ponía en la ilegalidad al Partido Comunista en el contexto de la Guerra Fría. En 1962 se realizó una reforma electoral en la que se simplificó la inscripción y se exigió la obligatoriedad de esta para trámites no políticos, como por ejemplo para pagar contribuciones, salir del país y obtener empleo, lo que provocó la expansión del electorado. La integración del sufragio de los sectores más pobres y marginados de la sociedad chilena ayudó a inclinar la balanza hacia los cambios estructurales desde 1964 hasta 1973. En 1970 se aprobó una nueva reforma que disminuyó la edad mínima para votar de 21 a 18 años y permitió que lo hicieran los analfabetos.
Otro rasgo distintivo fue el empoderamiento de la clase media. Profesionales, funcionarios públicos y estudiantes crearon organizaciones para representar sus intereses, sumándose al debate político y social. Por otra parte, a partir de la década de 1930, los sectores obreros alcanzaron importantes logros en materia de protección social y organización. Estos estuvieron auspiciados por las políticas públicas del Estado benefactor y por una mayor capacidad de acción a partir del aumento de la sindicalización. ¿Piensas que actualmente existe una clase media? Fundamenten esta respuesta en su cuaderno. De acuerdo al documento 5, dice: la clase media, que se constituyó en uno de los pilares del desarrollo del país entre los años 1920 y 1970, floreció en el marco de la salarización de la fuerza de trabajo, el fuerte crecimiento de la tasa de urbanización del país, unidos al aumento de la cobertura y duración de la escolaridad formal. Por lo tanto, a partir de este texto se puede inferir que la clase media surge gracias a la educación. Nuevamente te formulo la pregunta: ¿piensas que actualmente existe una clase media? ¿Formamos parte de ella? Fundamenten. La participación popular. Además del sufragio, se intensificaron otras formas de participación. La ley de sindicalización campesina terminó con la marginación de este grupo respecto de los derechos laborales y facilitó la movilización social en el campo. Las organizaciones de pobladores profundizaron las tomas de terreno en las que se organizaron desde la distribución de agua potable y vigilancia hasta sistemas de educación y justicia. Las organizaciones estudiantiles radicalizaron su actividad y criticaron a la universidad como entidad reproductora de las desigualdades sociales. Otras formas de participación. El movimiento sindical se fortaleció tras la fundación de la Central Única de Trabajadores en 1953, que agrupaba a la mayoría de los trabajadores chilenos. Si nosotros observamos el símbolo de la CUT, podemos encontrar una espiga que va a representar a los trabajadores agrícolas y un engranaje que representará a los obreros urbanos. También encontramos un yunque y un libro que va a representar la idea de la educación y el trabajo. En el mismo marco, la militancia en partidos políticos aumentó considerablemente. Todas estas organizaciones emprendieron un cuestionamiento de fondo al orden social existente. En julio de 1968 se promulgó la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, que respondía a la promoción popular del presidente Frei. Esta ley reconocía a las juntas de vecinos y a los centros de madres, de padres y apoderados culturales, juveniles y deportivos como organizaciones mediadoras entre las familias y las administraciones locales de alcaldes o intendentes. Con ello, la organización comunitaria se insertó como parte del Estado. Los centros de madres fueron el principal espacio de participación femenina, con un rol protagónico en la politización del movimiento por la vivienda. Las cooperativas permitieron a los grupos sociales pobres generar emprendimientos colectivos a través del ahorro comunitario, como por ejemplo la construcción de viviendas. Con la campaña electoral de 1970, los partidos de la UP, de la Unidad Popular, principalmente los partidos comunista y socialista, organizaron miles de grupos de militantes en los lugares de trabajo, poblaciones y centros de estudio, llamados Comités de Unidad Popular. Estos grupos ayudaron a ganar la elección a Salvador Allende, pero además significaron los embriones del poder popular que se desarrollaría en los años de su gobierno. Los cordones industriales. Por esta vía se formaron los cordones industriales, que derivaban de la ocupación de una fábrica para gatillar su expropiación por parte del Estado. La dirección de la empresa, ahora en manos de los trabajadores, junto a otras, formaban un cordón industrial, los cuales fueron vistos por la izquierda como embriones de la futura sociedad socialista. Los comandos comunales son organismos creados por una comuna o varias comunas y que permitieron teóricamente la reunión a nivel comunal de delegaciones de obreros, campesinos, estudiantes, dueñas de casa y de las JAP o comités de barrio. Las JAP fueron unidades administrativas locales en Chile, creadas en los últimos años del gobierno de Salvador Allende. Las JAP esencialmente eran comités de racionamiento, implementados para aliviar la escasez crónica de alimentos y suministros que afectaba al país. Los medios de comunicación masivos. En la primera mitad del siglo XX se desarrollaron nuevos medios de comunicación masivos, como la radio y el cine. Estos, junto a la proliferación de publicaciones escritas y la difusión de ciertos deportes como el boxeo, el tenis, el fútbol, permitieron que cada vez más sectores sociales participaran del acontecer nacional. La cultura comenzó a masificarse y se convirtió en un mecanismo de integración social. Leamos el documento 8.
Hacia fines del siglo XIX existían varios periódicos de gran circulación, como El Chileno, que alcanzaba los 70.000 ejemplares los días festivos y no bajaba de los 40.000 en el resto de la semana. Pero fue con el cambio de siglo que se dio inicio a una nueva etapa con la aparición del Mercurio de Santiago, el Diario Ilustrado y por la misma época la revista Sucesos, Zigzag, El Peneca, Correvuela, Selecta, Familia y Pacífico Magazine, por citar algunas. En 1910, Eduardo Poirier entregaba el siguiente balance. El Mercurio, el Chileno y el Diario Ilustrado tenían un tiraje de 30.000 ejemplares cada uno. Le seguía La Mañana con 19.000, El Día con 15.000 y Las Últimas Noticias con 12.000. La radio no fue solo un nuevo medio comunicacional y tecnológico, sino un vehículo para difundir mensajes mediante la articulación de un lenguaje diferente de la prensa. Las emisiones radiales eran disfrutadas independientemente del grado de analfabetismo de quien la escuchaba o de la falta de tiempo libre para dedicarla a la lectura, dualidad que le permitía a la radio la expresión simultánea de la cultura de masas y de las subjetividades individuales. Asimismo, la radio transmitía cadenas informativas y mensajes de gran importancia y valor en los momentos de catástrofe, cumpliendo una función integradora similar a la del ferrocarril a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. A partir de lo leído y de lo visto en clase, pongámonos manos a la obra. Primero, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno, resaltando las ideas más importantes. Responde un breve formulario sobre la clase que se encuentra adjunto y responde las preguntas 2, 3 y 4 de la página 145. Analicémoslas en breve. Evidentemente esta actividad no la podemos realizar en grupo, sino que la realizaremos de forma unitaria. ¿Y cuáles son las actividades? Actividad 2, 3 y 4. Identifiquen los principales avances y los desafíos pendientes de los procesos de democratización abordados entre las páginas 142 y 145, es decir, los vistos en esta clase. ¿Cuál es la situación actual en relación con los desafíos pendientes? ¿A qué lo atribuyen? ¿Qué importancia han tenido los procesos de democratización para la convivencia actual? Fundamenten su respuesta y preséntenla a sus profesores a través de la plataforma. Recordemos seguir cuidándonos a través de mantener la distancia de seguridad, evitando tocarnos la cara, quedándonos en casa, usando la mascarilla, lavándonos las manos frecuentemente y sobre todo comiendo muy sano. Recuerden mantenerse siempre al día en sus actividades de la plataforma y ante cualquier duda comunicarse con sus profesores. Envíenle un correo y resuelvan sus dudas. Muchas gracias por la atención, nos vemos en una próxima clase. Que tengan un excelente día.